Ya hemos podido ver ciertas iniciativas para alcanzar a los no alcanzados. En esta segunda parte seguiremos explorando el ejemplo que nos deja Jesucristo de cómo alcanzar a personas que viven en regiones o que tal vez en nuestra percepción corresponden a grupos de personas no deseables y que pensamos que tal vez ni interés tienen en el Evangelio. Hay mucho que aprender. Así que, por favor, comparte este diálogo y este estudio junto a nosotros en Lecciones de la Biblia. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como tú quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. Mateo, capítulo 15, versículo 28. Queridos amigos, qué grato es poder estar con ustedes una vez más para un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia. Y estamos abordando ya lo que sería una segunda parte de esta idea de alcanzar a los no alcanzados. Y básicamente son los no alcanzados debido a prejuicios, ciertas ideas que de pronto tenemos instaladas. Y para continuar ese diálogo, como ya ha sido habitual en esta oportunidad de Lecciones de la Biblia, está con nosotros el pastor Vladimir. Pastor, bienvenido una vez más, esta ya es su casa, así que gracias por estar con nosotros. Con gusto estamos acompañando y la lección de esta semana es interesante. Vamos a ver muchos detalles de cómo podemos proyectarnos nosotros mismos al trabajo misionero. Así es. Y un trabajo misionero a lo que será tal vez el énfasis en esta ocasión, lugares más distantes, escenarios poco probables, como también los que están muy cercanos a la realidad de muchos de nosotros, las grandes ciudades, lugares donde a veces se expande la fama, se difunde la fama. No, es difícil, pastor, es difícil, son las ciudades grandes. Sin embargo, no era una realidad tan ajena a la que vivió Jesús con sus primeros discípulos. Así que, queridos amigos, por favor, únanse a nosotros en esta oración para así iniciar el estudio en esta ocasión. Padre amante, gracias una vez más te damos por tu palabra, por el privilegio de poder estudiarla, que nos transforme, que oriente nuestra vida para servirte mejor. Y gracias porque tú atiendes nuestras necesidades. Ayúdanos también ahora para ser canales de bendición a lugares tal vez poco probables conforme a lo que nosotros podemos proyectar, viendo nuestras capacidades, nuestra experiencia. De pronto creemos que no estamos en condiciones de alcanzar a otros, pero ayúdanos tú a derribar esas barreras y que este estudio, este diálogo sea provechoso en ese sentido. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos ahora entonces esta segunda parte, la misión en favor de los no alcanzados. Jesucristo, si depende de lo que nosotros vemos en los evangelios sinópticos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, pasó buena parte del tiempo en la región más bien al norte, lo que es Galilea, y ciertas incursiones muy específicas más hacia el final de su ministerio, hacia Jerusalén. Esa es la impresión que nos da al leer estos tres evangelios. De manera complementaria, Juan nos muestra a Jesús descendiendo en varias ocasiones para las fiestas religiosas en Jerusalén. No es que estén en oposición, más bien es un tema de énfasis. Ya cada evangelista ha querido destacar más la acción de Jesús en Galilea. Por ejemplo, en el caso de los sinópticos, Juan busca una mirada un poco más completa de lo que fue su ministerio. Y muy cerca ahí de Galilea hay regiones todavía más desconocidas para nosotros, pero que igual están mencionadas en el Evangelio. La región, una de ellas es la que encontramos allí en el capítulo 15 de Mateo, por ejemplo, la región de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Ciudades costeras que tienen una larga historia, ya aparecen en el Antiguo Testamento, regiones no caracterizadas por estar asociadas a ser muy amistosas con el pueblo de Dios, ni muy cercanas al Dios verdadero tampoco. De hecho, de Tiro y Sidón
venía Jezabel, por ejemplo. Sabemos la reputación que ella tiene en el Antiguo Testamento, una reina muy, muy malvada que influenció a su esposo, el rey Acab, en tiempo, ¿no es cierto?, de Elías, etc. Así que si hay algo que Tiro y Sidón provocaba tal vez, era asociarlo con un lugar no deseable, con gente lejana a Dios seguramente, personas poco receptivas tal vez en la mente de varios dentro del judaísmo. Un lugar en donde para muchos tal vez sería una pérdida de tiempo predicar el Evangelio. Y sin embargo vamos a darnos cuenta de que Jesús va a desmentir todo eso, o llevando a sus discípulos hacia allá. Hay una mirada de quienes registran los evangelios, ¿cierto? Muy particular, como señalaba Pastor Pablo. Da toda la impresión al leer el libro de Marcos que él está pensando más bien en los gentiles, a diferencia, por ejemplo, de Mateo, que está pensando y está escribiendo para el pueblo hebreo o judío. Entonces, observar que esta mirada de Marcos tiene una intención, y cuando hablamos de estas dos lugares que se mencionan aquí, Tiro y Sidón, también se señaló que eran lugares populosos, con mucha gente. Y a Jesús le gustaba pasar tiempo en estos lugares. Cuando uno sigue el relato se da cuenta de ese detalle. A Jesús le gustaba estar con la gente. Y estos lugares eran los escenarios donde el Señor podía obrar de manera grandiosa y para una mayor cantidad de personas de la época. Eso nos hace pensar que hoy día también el trabajo tiene que ser en las ciudades grandes. Es muy contrario de repente a lo que escuchamos de que, sobre todo después de los acontecimientos, ¿cierto?, mundiales que han pasado, mucha gente, por ejemplo, en nuestro país, principalmente de la capital, emigraron principalmente también hacia el sur, con distintas razones, pero nosotros notamos aquí que el crecimiento demográfico de la población mundial se está dando en las ciudades. Y los mayores desafíos están allí. Cuando pensamos en Chile, que tiene 18 millones de habitantes, por lo menos 8 viven solamente en una ciudad, en una región. Entonces, los desafíos son mayores. No sé, pienso en la zona donde nos toca trabajar, que tenemos allí a la mayoría o el 60% de la población de Santiago. De Santiago, exactamente, y nuestra iglesia tiene una membresía de 10.000 miembros. Y en realidad los que frecuentan la iglesia con regularidad no son más de 5.000. Entonces 5.000 frente a 5 millones pareciera muy poco, pero aún el Señor tiene muchas intenciones en favor de esas personas. Y con mayor razón uno debe entender que la misión no está terminada. Alguien podría decir, bueno, Chile siendo un país, todavía se identifica como un país cristiano en el sentido no de lo que tiene declarado formalmente, pero de cuál es el pensamiento de la gente en general. Sigue siendo un país cristiano, pero la misión no está terminada. Hay grandes verdades del Evangelio que todavía están en total desconocimiento para muchas personas. Hay un encuentro con nuestro Salvador Jesús que muchos ni siquiera conocen o que no comprenden qué significa. Por ejemplo, hablarle de la segunda venida a alguien les causa terror. No han entendido las buenas nuevas del Evangelio. Por lo tanto, en las grandes ciudades todavía hay un desafío y Jesús nos va dando el ejemplo yendo a estos grandes centros urbanos, mostrándonos de que ahí hay mucha tarea que cumplir. Yo simpatizo con la idea de alguien que busque un lugar más tranquilo para su familia, pero también hay que poner en la balanza, ¿y quién va a predicar entonces en las grandes ciudades? ¿Quiénes quedarían para predicar si todos se van de allí? Puede llegar un momento en la historia del mundo, sabemos que es así cuando leemos el conjunto de lo que es el mensaje bíblico, en donde será oportuno ya salir de estos grandes centros.
pero vemos que todavía hay una misión que llevar adelante. Pastor, uno de los mayores desafíos que enfrentamos como iglesia hoy día, de hecho, son en las urbes grandes. Yo mencioné nuestro país, pero ¿para qué mencionar países gigantes? Aquí dentro de América y en otros continentes. La ciudad de Sao Paulo. Sao Paulo, por mencionar acá. Buenos Aires, podríamos, Tokio, si pensamos en Oriente. Es tremendo, o sea, el desafío. No sé, por ejemplo, hemos recibido noticias que quizás no están en nuestras redes sociales y tampoco están allí en grandes medios de comunicación, de cómo ha avanzado la obra en países como China, que quizás tiene una de las mayores poblaciones del mundo. Hemos visto imágenes que no pueden ser publicadas para preservar, ¿cierto?, el cuidado que hay que tener sobre estos lugares donde cientos de personas se congregan, pero aún así la tarea es enorme. Ahora, cuando nosotros leemos allí esta experiencia de Jesús con esta mujer cananea, nos damos cuenta que aún en estas grandes ciudades hay gente que tiene la necesidad de encontrarse con el Señor. Y hay personas que tienen un corazón muy dispuesto a recibir el mensaje oportuno para este tiempo. ¿Puedo leer el versículo 21? Dice, salió Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que vivía por allí comenzó a gritar y a decirle, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra, entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y él replicó, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer se acerca, se arrodilla delante de Jesús y le dice, Señor, socórreme. Y él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella contestó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces miren la respuesta que da Jesús. Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La necesidad nos empuja a buscar lo sobrenatural, pero la obra de Dios, lo sobrenatural que hace Dios, lo milagroso de Dios, tiene cabida solamente en los corazones dispuestos. Y aquí nosotros vemos que Jesús, sabiendo que sus discípulos están en un proceso de aprendizaje todavía, le habla a esta mujer de una manera que los discípulos habrían dicho, sí, bien, así tendría que haberle dicho. De hecho, ellos ya le están diciendo, despídela, nos está molestando. Y Jesús ve esa actitud en los discípulos y, diríamos, le sigue el juego para justamente revelar lo equivocado que estaban ellos y para también revelar la fe de esta mujer. Jesús, entendiendo cómo los judíos miraban a otros pueblos, que los consideraban como perros, hay bastantes registros de eso. Era una forma muy despectiva de mirar a los demás, como no teniendo el privilegio de ser parte de su nación, y ya que el perro es un animal inmundo, de acuerdo a los criterios levíticos, era el simbolismo que muchas veces se usaba. Así que Jesucristo responde como habrían contestado los prejuicios de los discípulos. No está bien, no le puedo quitar el pan a los hijos, o sea, no puedo dejar de atender a mi pueblo por atenderte a ti. Y la mujer, aún sabiendo de ese prejuicio al cual Jesús alude con esta expresión, algo que estaba muy instalado en la mente de los discípulos, su fe le permite hacer frente a ese prejuicio y no desanimarse. Y ya que la analogía es el pan, hijos, es una imagen doméstica de una casa. Ella dice, sí, pero aún así los perrillos comen lo que cae de la mesa. Con eso me basta.
Yo no necesito tener un estatus de ser pueblo especial. Yo necesito un encuentro contigo. Yo necesito el milagro que tú puedas hacer en mi vida. Dejemos el estatus y esas discusiones que separan para otro lado. Yo te necesito a ti. Por eso Jesucristo alaba la fe de esta mujer, algo que suele darse también con otros personajes que eran ajenos al pueblo de Dios. El centurión, Jesucristo también alaba la fe del centurión. Hombres, mujeres, que más allá de esas barreras por las cuales eran no alcanzados todavía, están viendo en Jesucristo algo mucho más que solo un maestro del pueblo de Israel o alguien que viene a enseñar como un rabino más. No, ellos están viendo que este hombre es distinto, lo que enseña, cómo enseña, los milagros que lo acompañan. Ellos están viendo algo que las propias palabras de esta mujer, ella sale gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuánto entendía ella de si esto significaba que él era el Mesías? ¿Será que lo había escuchado de otros? ¿Será que ella había estudiado la propia Escritura? Los detalles los evangelistas no lo dan, pero claramente ella estaba en una búsqueda y ella estaba segura de que estaba llegando al final de esa búsqueda con Jesús. Si bien ese detalle de cuánto conocía ella no se describe en el texto, sí hay algo que se describe entre líneas y es la tarea multipropósito que estaba realizando Jesús en su ministerio. Rozamos por esta idea de que Dios está atendiendo la necesidad de una mujer, tiene el propósito de ir a una región apartada, lejana, pero también está instruyendo a sus discípulos, está colocando en el corazón de aquellos hombres que luego se van a esparcir por todo el territorio a predicar acerca de la verdad de Cristo. Entonces, pero quizás él es una de esas salidas donde ellos pensaban que iba a ser breve y que podía ser algo puntual, pero se dan cuenta de que en esta primera experiencia, al llegar, que Jesús miraba a las personas por igual y a pesar de sus diferencias, a pesar de que podían tener muchas diferencias, no solamente en la vestimenta o en el hablar, sino también en la forma de ver las cosas que tienen que ver con la comunión con el Dios verdadero. Dios está buscando a esas personas. Aún entre medio de toda la multitud se encuentra con una mujer. Las mujeres también ocupan un lugar importante, lo vamos a ver más adelante en otro capítulo. Entonces, en esta multitud de intenciones que tiene el Señor, yo destaco que con claridad el Señor nos dice a nosotros a través de esta enseñanza que nuestros ojos no solamente tienen que estar fijos en el entorno más cercano. Nosotros tenemos que ir desarrollando como pueblo de Dios en esta parte del mundo una mentalidad de disposición y abrir las posibilidades, las puertas para que muchas personas también puedan ir un poco más allá. Quisiera mencionar que hay intenciones de esto. Por ejemplo, la iglesia en Chile tiene el servicio voluntario adventista, el lugar donde tú trabajas haciendo clases, la facultad como pastor allí, es uno también de los canales que tenemos para predicar con fuerza de que necesitamos ir un poco más allá. Pero este mensaje hacia la iglesia local, donde está el hermano, donde las cosas suceden, ¿cierto? Pareciera ser que cuesta aterrizarlo. Pensamos muchas veces, cuando uno conversa con los amigos, con los hermanos de iglesia, de que esto sucede allá lejos. Pero no olvidemos que en algún momento eso sucedió con nosotros. Alguien de tierras más lejanas con un color de piel distinto, con un lenguaje distinto, un idioma distinto, cultura distinta, vino y entregó un mensaje, se vino con su familia en muchos casos y sostuvo allí un trabajo que hoy día nosotros estamos disfrutando los frutos de ese esfuerzo. Creo que mucha de la intención de cuando pensamos en Sidón y Tiro, de ir más allá,
nosotros tenemos que hacerlo práctico hoy día pensando que hay lugares puntuales donde se necesita enviar misioneros. Así es. Y bueno, vamos a seguir explorando un poco más de esto de las ciudades, de cómo Jesús desarrolló realmente un ministerio bastante más urbano del que nos imaginamos después de esta pausa, queridos amigos. Gracias, queridos amigos, por estar junto a nosotros después de esta breve pausa. Estamos explorando justamente este ministerio de Jesucristo en los extremos más distantes de lo que podría todavía ser considerado lo que nosotros llamamos todavía tierras bíblicas, ¿no es cierto? Tiro y Sidón, ya en lo que sería Siria finalmente. Está bastante lejos Jesucristo de su ciudad natal, está bastante lejos de Jerusalén. Y son grandes centros urbanos que estaban ahí, amenazantes inclusive en la historia del pueblo de Israel, pero allí estaba Jesús obrando milagros e incluso siendo capaz de reconocer una fe que ni siquiera en medio de su pueblo él podido encontrar. No fue el único lugar en donde Jesús actuó. De hecho, si retrocedemos unos cuantos capítulos a Mateo capítulo 4, encontramos allí como ya muy tempranamente en el ministerio de Jesús, ya que él lo desarrolló bastante ahí en Galilea. Leemos versículos 23 en adelante de ese capítulo 4. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria. ¿Ya? De hecho, Tiro y Sidón estaban en Siria. Y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Curiosamente, Decápolis, lo hemos escuchado hablar, aparece en otras ocasiones, momentos en los cuales Jesús entra a esta región. Decápolis, son 10 ciudades. 10 ciudades que eran colonias que habían quedado ya del periodo de Alejandro Magno. ¿Ya? Se instalaron personas allí que no eran judíos propiamente tal, venían de más bien una influencia griega y se instalaron ahí como colonos ya en esa época y por lo tanto eran grandes centros urbanos muy cercanos a donde Jesucristo siempre desarrolló su ministerio. De pronto nos ha hecho mal, y lo digo en el mejor sentido posible, estas películas que se han producido sobre la vida de Jesús, porque lo muestran lo que es correcto cuando corresponde, a la orilla del lago o en una montaña. Pocas veces lo muestran en las ciudades. Y sin embargo, cuando nosotros vemos capítulo 9 de Mateo, ¿ya? Versículo 35, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. O sea, iba de ciudad en ciudad. No hemos pensado muchas veces en esa faceta del ministerio de Jesús. Él recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así que tal vez hemos tenido siempre una imagen de Jesús sentado en los sembradíos de trigo, predicando, lo que es correcto en algunas ocasiones, o sobre un monte, que también es correcto. Pero hay mucho que tal vez no está en los registros, pero que los evangelios igualmente dejan entrever. Su ministerio también tuvo que ver con los grandes centros urbanos de su tiempo. De hecho, muy cercano a Nazaret, se han hallado ahí los restos de una ciudad bien al estilo greco-romano, en pleno pueblo de Israel, Séforis, ¿ya? Una ciudad bastante grande, con una arquitectura muy típica, ¿no es cierto?, greco-romana. Es muy posible, no hay nada malo en suponer esto, que seguramente el padre de Jesús, que era un carpintero, le llamamos, en realidad el concepto es más amplio que solo trabajar en madero, tectón, trabajaban piedra, metal, madera, etc. Que él haya ido a trabajar a Séforis, que está a unos pocos kilómetros. Grandes ciudades muy cerca de donde Jesús se crió, grandes ciudades en el ministerio habitual y diario de Jesucristo. Por lo tanto,
Antes de que alguien diga ya, me voy a ir al campo, hay que ver también el ejemplo de Jesucristo. Hay que ver también cómo están estas grandes multitudes en los centros urbanos que necesitan escuchar de Jesucristo. Aquí notamos que Jesús tenía propósitos definidos, tenía intenciones con las personas de manera individual, necesitaba llegar a cierto grupo que era su más cercano y mostrar que el mensaje tenía que ir un poco más allá del lugar que nos acomodaba o que les acomodaba a ellos, y llevándolo a nuestro tiempo. Es más fácil trabajar en un entorno cómodo. No sé, yo he hablado en otros capítulos acerca de la importancia de las redes sociales, pero para aquellos que tienen habilidades sobre ellas, no es difícil predicar desde la comodidad de la casa. Termino de grabar y me tomo una agüita caliente, o si hace calor tomo una agua helada. Entonces, la verdad es que tomarse el tiempo en esa época de recorrer, de caminar, de incluso de gastar un poco más de recursos para el tema del transporte, no es algo menor. A mí me sorprende mucho la compasión con la que Cristo miraba a las personas. Es más y esta es una palabra muy reveladora, porque hablamos de compasión y tristemente algunos piensan lástima. ¿Ya? Compasión es mucho más, va en otra línea. No tiene tanto que ver con que yo digo, ¡oh, pobrecito! Eso es como lástima y no hago mucho más. Compasión realmente se le revolvieron las entrañas a Jesús. La palabra ahí denota eso. Su compasión lo afectó incluso en lo físico. Cuando nos duele algo, cuando nos duele ver una situación al punto que físicamente nos duele, nos altera inclusive. Esa es la compasión que está sintiendo Jesús por estas multitudes que andaban de allá para acá prácticamente, abatidas, dice. Estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuánta gente? Y veíamos esto cuando estudiábamos ya varios capítulos atrás a Jonás, ¿no es cierto? Gente que no sabe distinguir ahí los de Nínive, ni entre su mano derecha ni su izquierda. Es como lo mismo ahora. No tienen quien los guíe, no tienen quien los oriente. Van como una manada para allá, para acá, pero no hay una claridad de una verdad que les dé sentido y propósito. Jesús, su compasión lo lleva finalmente a también compartir esta misión con sus discípulos. La cosecha es mucha, dice él, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús no solo queda con esa compasión, con una reflexión en su interior, la hace o hace partícipes más bien a sus discípulos de esto mismo. Quiero pensar que nos está escuchando y nos está viendo alguien que quizás ha hecho la pregunta: ¿y cómo yo puedo servir al Señor? Si hay tantos líderes, hay tantos hermanos acá que pueden hacerlo. Y lo que estamos tratando de decir a través de esta guía de estudio y especialmente esta semana es que oportunidades siempre hay, y que en la medida que nos colocamos bajo el alero del Señor, bajo el alero de la iglesia, ¿cierto? Hay lugares, hay formas en las que nosotros podemos servir, distintas formas, dentro del país y fuera del país. A mí me hubiese gustado tener una visión mucho más amplia de la iglesia, quizás que hoy día tengo un poquito más de noción, solo un poco más, pero yo no tuve la oportunidad de conocer el servicio voluntario del que hablaba hace unos minutos atrás, cuando estaba en la universidad. Sabía que existía algo. Soñaba yo y me imaginaba cuando era pequeño y estaba en la iglesia con esos misioneros de Asia, de otros lugares de África. Yo decía, qué tremenda experiencia, wow. Y ahora, cuando ya han pasado algunos años de ministerio, uno dice, en realidad, hay ciertas vivencias que son únicas e irrepetibles y que forman parte quizás de ese ideal. Entonces, para aquel amigo, para aquella familia que tiene el deseo de formar en su corazón y de trabajar junto a su familia para preparar principalmente a los niños, a los jóvenes,
con un espíritu de servicio. Transmitirles esa visión. Hay mucha necesidad. Yo quiero recalcar eso. Hay tanta necesidad y son cosas muy sencillas que podemos hacer, como por ejemplo estudiar un idioma, el idioma universal. Y lo quiero decir así directamente, el inglés creo que es una herramienta fundamental. Me toca dirigir esta área del servicio de voluntarios adventistas allí donde trabajo, entonces me parece que la mayor limitación que tenemos en Chile es el tema del idioma. Y no podemos seguir esperando que otra generación venga a dar soluciones concretas a esto. Creo que desde la casa hoy día podemos hacer un poco más. A mí me sorprende la capacidad de absorción y de la facilidad para aprender de los niños. Mis niños hacemos quiz de inglés y me doy cuenta que de repente ellos saben palabras y tienen formas de expresarse en ese idioma que yo desconozco. Entonces veo que hay muchas maneras de hacer cosas prácticas desde el hogar que puedan facilitar. Yo sé que nuestros hermanos son misioneros, sé que tienen el deseo de servir, pero yo quiero llevarlos en esta semana a pensar que no es solamente en nuestro círculo más cercano. Cuando uno hace memoria de los relatos misioneros, pastor, uno se da cuenta de que nosotros tenemos todas las condiciones en el entorno donde vivimos. Y hay lugares donde todavía muchas de las personas que están aceptando a Cristo no tienen un techo donde cobijarse del frío, del sol, para reunirse. Eso todavía es real. No es de antaño, pasa hoy día todavía. Y yo creo que estamos llamados a combinar ambas cosas. Por algo la Iglesia tiene esta ofrenda para las misiones mundiales, porque algunos por trabajo, costumbre, hábito, tal vez no tienen en su horizonte salir del país, pero son misioneros en el lugar donde están y eso es necesario. Pero a través de nuestras ofrendas se puede atender necesidades, como tú señalabas, que están en otras latitudes, en donde yo tal vez físicamente nunca iré, pero mi influencia, porque he confiado y he puesto mis dones, mis recursos al servicio de Dios. Pero hay otro aspecto aquí, sí, en el 38, y Altero, te devuelvo la palabra. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pedir. Versículo 38. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Alguien puede, como tú decías, tener el anhelo, pero no sabe por dónde empezar. Quiere hacer algo, pero no se atreve o no sabe cómo contactar a alguien para empezar a compartir a Jesús. Bueno, pida. Ábrele su corazón a Dios. Pídale al Señor. Señor, quiero hacer algo, por favor, úsame. Preséntame una oportunidad. Y de ahí afírmese, porque la oportunidad va a llegar y Dios va a habilitar. Fue un pase gol el que me acaba de dar, porque precisamente la intervención que yo quería tener iba en esa dirección. Hoy nosotros gozamos de haber enviado ya más de 50 muchachos en los últimos años afuera, a otras latitudes, a otros continentes, a otros países. Y esos muchachos han regresado. Muchos de ellos están en nuestras iglesias. Conversando con uno de ellos, él me decía, el desafío más grande para mí fue hacer un trabajo donde nadie me observaba, nadie supo ni salió en ninguna parte qué es lo que estaba haciendo. Y a veces ese trabajo que parece quedar allí perdido, nosotros sabemos que los frutos van a venir. Entonces, la invitación, así como muy clara, es hoy día averigua qué joven, qué hermano ya salió, que tuvo esta experiencia. Esa persona nunca más va a ser la misma. Y nosotros los vemos a ellos hoy día quizás incluso más comprometidos de que antes de que salieran. Entonces, y están siendo una influencia muy positiva y están animando a muchos otros a sumarse a este gran movimiento misionero en lugares más lejanos. Así es, y aprenden a conocer y a valorar mucho también a su iglesia, su mensaje. Queridos amigos, es tiempo de una muy breve pausa nuevamente, pero siga con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Qué es la fe? ¿Cómo sé si tengo fe?
La guía de estudio El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla, solo debes escribirnos al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Gracias, queridos amigos, por permanecer junto a nosotros y reiterar, como siempre, nunca nos cansaremos de hacerlo, invitarlos a que ustedes puedan ser alumnos, participantes activos de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Siempre se ofrece un material distinto. Usted ve la amplia variedad de recursos que Nuevo Tiempo pone a disposición y, cómo no, agradecer a los ángeles de esperanza que hacen posible que estos materiales lleguen a usted sin costo para usted ni su familia, y sin embargo son un inmenso tesoro que puede enriquecer su vida. Así que póngase en contacto, por favor, no lo dude, pida estos materiales y disfrute de las enseñanzas de la Escritura ahí en su propia casa también. Hemos estado meditando sobre los desafíos para alcanzar a estos no alcanzados. Hemos visto cómo Jesucristo también va a estos grandes centros urbanos, aborda a personas que están en una situación tal vez en donde los prejuicios habían impedido que el Evangelio o ese gran milagro hubiese ocurrido antes. Y terminábamos esta idea, ¿no? Pídale al Señor que le abra una oportunidad, y veíamos estos gran cantidad de proyectos que a través del servicio voluntario la iglesia también puede articular para algún joven, alguna señorita, o tal vez alguien ya más adulto, profesional, pero quiere usar sus dones y talentos para servir. A veces el problema está con nosotros, que no nos hemos dado cuenta que podemos ser útiles o no nos hemos dado cuenta del alcance que el Evangelio puede tener. Y hay un episodio que tal vez es muy representativo en cuanto a esto y que lo encontramos en el libro de los Hechos. Capítulo 10 tenemos aquí al apóstol Pedro. Pedro, muchas virtudes, muy impulsivo, pero todavía le faltaba desarrollar también un aspecto de comprender el alcance de la misión. Jesús había sido muy claro: me seréis testigos, y mencionó Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra. Pero pareciera que les costaba esto, ¿no? De salir, de extender el horizonte del ministerio que ellos estaban llevando adelante. Así que, tal como Dios lo hizo con personajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, Dios le envía una visión, algo sobrenatural, que lo impacta de tal manera que sus concepciones respecto a quienes pueden y deben recibir el Evangelio cambian rotundamente. ¿Cómo fue esta experiencia de Pedro? ¿Y qué personajes nuevos él pudo conocer gracias a este incidente? Tenemos ahí el capítulo 10 delante de nosotros. En el versículo 9 de este capítulo dice que iban aún de camino, ya cerca de la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, y a eso del mediodía, dice, de pronto sintió mucha hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban algo de comida, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y algo semejante a un gran lienzo que, atado por las 4 puntas, descendía sobre la tierra. Había en el lienzo toda clase de cuadrúpedos y reptiles terrestres y aves del cielo. Y oyó una voz que decía: venga, Pedro, mata y come. Y nosotros sabemos que él respondió: Señor, no, jamás he comido cosa profana o impura. Y por segunda vez recibe este mismo mensaje, y una tercera vez. Entonces, seguramente vamos a seguir analizando parte de este texto, pero quería repetir una idea, y es que a veces la dificultad, el desafío está aquí en nuestra mente o en nuestro corazón, si queremos llamarlo de esa manera, esa amplitud de poder, o esa lograr visualizar que el mensaje va más allá de lo que yo puedo estar entendiendo.
en la inclusión de las personas, en la distancia de la tarea que se tiene que realizar. Entonces, aquí la invitación a través de este ejemplo es que nosotros podamos aprender de que nuestra visión puede ser ampliada, nuestra manera de concebir, la manera de trabajar en favor de otros tiene que ser ampliada. Yo creo que como iglesia tenemos mucha información, hay bastante recurso también de todo tipo, pero quizás del que sí tenemos una ausencia es de estas personas que estén dispuestas a pagar el precio de lo que significa salir de esa zona de confort para llevar a Cristo a otros. Entonces, y el gran problema para Pedro, esa su zona de confort, era predicar el evangelio entre judíos, que ciertamente era necesario. Jesús, no es equivocado decir, era el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Por lo tanto, que ellos conocieran, y de hecho así fue la predicación, las primeras grandes predicaciones en Jerusalén fue, digamos, muy productiva. Estamos hablando de 3.000 personas bautizadas después de la primera predicación de Pedro. Todos ellos prácticamente eran judíos. Pero ¿qué hay de otras naciones? ¿Qué hay de otros pueblos? Y acá se le muestran animales de todo tipo. Y Pedro protesta, dice, yo no he comido nada impuro o inmundo. Algunos han tratado de convertir esto en algo que realmente tiene que ver con alimentación. No, claramente aquí está cargado de simbolismo y Pedro mismo lo esclarece. Porque una vez que llega esta delegación que había enviado Cornelio, este centurión que estaba ubicado en Cesarea, era también una capital muy al estilo greco-romano, él, digamos, temeroso de Dios, se dice, un hombre de bien, da limosnas, ora al Señor. Y Dios entonces va uniendo las piezas para que ocurra este encuentro entre Pedro y Cornelio. Cuando finalmente Pedro llega a la casa de Cornelio y habla con ellos y ve que Dios había estado preparando a esta persona para encontrarse con el Evangelio, Pedro mismo nos aclara a qué se refiere este lienzo con animales. Versículo 28. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, porque eso era considerado, son inmundos. Por la costumbre. No los tocamos, etcétera, por sus costumbres. Y por eso entendemos esto de los perrillos que ya vimos de la mujer sirofenicia, un animal inmundo. Así comparaban, ¿no es cierto?, a quienes no eran parte del pueblo judío. Pero Pedro ahora es muy claro. Ustedes saben que esta es nuestra costumbre, no nos asociamos, no los visitamos, etc. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Y eso es justamente, está repitiendo textual lo que Dios le contesta cuando Pedro protesta de que eso él no lo ha comido, ni lo quiere comer. Versículo 15. De nuevo, por segunda vez llegó una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. Por lo tanto, Pedro entendió, Lucas cuando escribe el libro de los Hechos tiene muy claro, aquí no se está hablando de la alimentación, más bien es una visión para que a través de estos símbolos Pedro entendiera, no puedes tú llamar inmunda a una persona, por más que tú tengas prejuicios respecto a esa persona, por más que tú pienses que pertenece a una región, a un grupo, a una etnia, lo que fuera, que tú consideras que no merece la salvación, por la razón que no sé por qué podríamos pensar aquello, pero no tenemos nosotros condiciones para decir esta persona está excluida del Evangelio. Pedro así lo entendió y él se confiesa, ¿no? Yo, siendo judío, tengo estas presuposiciones, todavía pesan sobre mí, estas costumbres de no juntarme ni compartir una mesa con alguien que no es judío. Pero Dios me ha dado claras indicaciones que eso yo ya no lo puedo hacer. La predicación del Evangelio iba a obligarlos a ponerse en contacto y compartir la mesa con quienes no eran judíos. Dios tuvo que intervenir directamente con aquel que estaba haciendo piedra de tropiezo en ese momento para que se cumpliese el mandato de ir a todo lugar. Y ese que estaba haciendo una piedra de tropiezo era uno de los discípulos quizás con mayor elocuencia y poder para predicar,
por lo tanto no era menor. Ahora cuando yo pienso en mi iglesia local, quizás pueda tener yo a algún hermano que está enfocado en las necesidades de la iglesia, y eso no está mal, está bien, hay que atender esas necesidades. Lo que nos está diciendo este episodio ahora, quizás con mayor claridad, se encuentra en el versículo 34 del mismo capítulo 10, que finalmente toda persona en este proceso de ir ampliando su mirada de lo que significa ser un siervo de Dios, alguien que está al servicio de Dios, en el caso de Pedro, llega el momento donde logra una comprensión mayor, porque él llega a la conclusión, dice, toma la palabra y pide hablar. Y dice el versículo 34, Pedro tomando la palabra dijo, ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas. Él se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Tremenda conclusión después de este episodio donde seguramente se le hizo un nudo en el estómago porque esto lo debe haber complicado muchísimo, pero finalmente llega a esta comprensión y él entiende que hay otros que van en la avanzada, que hay otros que ya han entregado el mensaje a los gentiles, pero ahora él no solo sabe, sino que ahora entiende y se compromete en llevar el mensaje utilizando el mismo lenguaje bíblico a los gentiles, es decir, aquellos que no son mis cercanos. Sí, bueno, tú ya habías mencionado el caso de Felipe y el eunuco de Etiopía, ¿no? De Candace. Eso ya está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, así que antes de que Pedro entendiera esto, Dios ya había estado movilizando a gente dispuesta para alcanzar a otros fuera del pueblo. Ahora, yo quisiera hacer un alcance a un texto que está ahí en 1 Corintios, capítulo 5, porque tal vez el paralelo que nosotros hacemos ya no es tanto con alguien de otra nación. Creo que Hechos 10 ya nos ha dejado claro que ese no es el elemento para discriminar, pero sí tenemos todavía tal vez dentro de la esfera de la iglesia cristiana una cierta idea instalada aún en mayor o menor grado, no juntarse con gente que es de afuera, los que convencionalmente llamamos gente del mundo, ¿ya? Pero esto viene también a ser un problema cuando vemos que Jesús se juntó con gente pecadora, compartía con ellos de otra manera cómo los podría alcanzar. Aquí en el capítulo 5 de 1 Corintios, leo a contar del versículo 9. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los codiciosos y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Entonces noten que Pablo él les está diciendo, miren, sí, es cierto que yo les di este consejo, no se junten con gente inmoral, pero un momento, no me estoy refiriendo a que no se junten con cualquiera que sea inmoral, porque si fuera así, tendríamos que ya ser trasladados al cielo prácticamente. Aquí en este mundo vamos a estar siempre rodeados de gente, y él pone un par de casos acá, inmoral, codiciosos, estafadores, idólatras. Él dice, yo no me estoy refiriendo a esa gente que está en el mundo porque son ellos a los que tenemos que alcanzar. Y si fuera por evitarlos, ¿dónde viviríamos? ¿Dónde comeríamos? Tendríamos que irnos de este mundo. El problema está en juntarse con personas que, diciendo que son hermanos en la fe, diciendo que son cristianos, viven una doble vida. A ellos hay que evitar. Así que de pronto uno escucha este consejo, no te juntes con esta persona, no vayas aquí y acá. Y a veces corresponde, a veces es cierto. Hay ambientes en donde el cristiano no debiera estar, hay gente con la cual no podemos entablar una relación de amistad tan profunda porque en realidad va a ser incompatible. Pablo aborda esto extensamente también en su primera carta a los Corintios. Pero ¿cómo podríamos alcanzar a alguien con el Evangelio si no hablamos con ellos, si no compartimos con ellos, si no somos cordiales con ellos? Hay una línea que hay que trazar, no podemos transar nuestros principios, pero tal como Pedro entendió, yo no puedo llamar a alguien inmundo, yo no puedo
discriminar respecto a quién le entrego el Evangelio y a quién no. Pablo también de manera complementaria nos ayuda a entender que, claro, no estamos llamados a contaminarnos con el mundo y sus pasiones y deseos. Debemos mantenernos puros, pero eso no significa dejar de compartir con la gente, ¿ya? Sino cómo los alcanzaríamos. El criterio, sí, bastante firme que él establece es cuando alguien quiere vivir esta doble vida, cuando alguien dice ser cristiano, pero en el fondo no es consecuente, ahí hay una reprensión muy clara. Con esa persona no es bueno ni siquiera compartir la mesa, dice él. Así que vemos que hay un equilibrio. Estamos llamados para ser luz y sal de la tierra, y la sal tiene que mezclarse. La luz tiene que iluminar el lugar que está oscuro, pero tiene que seguir siendo luz, tiene que seguir siendo sal. No puede perder su calidad de luz, no puede perder su condición de sal. Debemos mantenernos en esa pureza en la que el Evangelio nos ha llamado, pero tenemos que mezclarnos. Pedro está entendiendo esto. La verdad es que lo que acabas de mencionar ahora en esta última parte también nos trae, ya no solo está la imagen del trabajo lejano, sino que todos estamos incluidos aquí, porque el poder salar con la palabra del Evangelio, el poder alumbrar con la palabra de Dios a las personas es una responsabilidad de cada uno de los que hemos decidido seguir a Cristo. El desafío también es grande porque no podemos doblegarnos delante de la tentación. Si bien todos podemos ser tentados y podemos cometer errores, debemos ser restaurados en el poder de Cristo para seguir cumpliendo esa función de predicar a todos, de ser, como lo dice Pablo, cartas abiertas, ¿cierto?, para que los demás conozcan del Señor. No deja de sorprender cómo el Señor va uniendo distintos conceptos, distintas acciones a través de los milagros, de los encuentros con personajes bíblicos para señalarnos con claridad que todos tenemos un lugar que ocupar. Así es. Ya estamos cerrando este espacio. Tal vez podamos cerrar con una oración. El tiempo ya se nos vino encima. Había mucho que cubrir, pero por favor, pastor, diríjanos en esta oración junto a nuestros amigos. Querido Padre, queremos pedir encarecidamente, Señor, en esta oración, luego de haber hecho este repaso, de que tú coloques en el corazón de tu pueblo el deseo de servirte, de predicar, Señor, de dedicar nuestra vida, nuestro tiempo para tu servicio. Algunos quizás de tiempo completo, otros de tiempo parcial en distintas tareas. Ayúdanos, Señor, a poder ir un poco más allá y también disponer de recursos y de nuestras herramientas para ir a tierras lejanas. Seguramente en esta oración puede haber alguien que está escuchando y está diciendo, ¿seré yo, Señor, el que puedo ir? Seguramente, si te preparas, dice el Señor en su palabra y en los distintos ejemplos. Queremos pedir, Señor, que esa gente y que los que estemos acá haciendo esta tarea también podamos ser luz y sal en el lugar donde nos encontremos para compartir de Cristo Jesús. Lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, y queridos amigos, este es el desafío, esta es la invitación, desde luego. Podamos encontrarnos en un próximo capítulo, la próxima semana también, aquí en Lecciones de la Biblia.